Muy buenas noches. Un miércoles más de live con Museos Más, Museos y Colombia. Vamos a organizar acá algunos comentarios mientras que se van conectando. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la celebración que se da en Chile. Está relacionada con unas fechas muy significativas. Está relacionada con el día 1 de noviembre, que de acuerdo a nuestro calendario y a las personas que celebran fechas católicas, está relacionado con el Día de Todos los Santos. También el 2, ese es el 1 de noviembre, también el 2 de noviembre se celebra, se hace la conmemoración a todos los fieles difuntos. Son dos fechas que están particularmente arraigadas dentro de la fe católica y que tienen unas celebraciones bien particulares. Hace aproximadamente unos 2, 3 días tuve la posibilidad de hablar con un conocido de mi familia, Jesús Guzmán se llama, no sé si por allí me está escuchando, y Jesús me hizo un gran favor. Yo le decía, Jesús, recuerdo cuando estaba muy pequeña en la ciudad de Cartagena, de donde yo soy, se celebraba y salían a la calle las personas a cantar algo que se llama Los Ángeles Somos, y estaba asociado a la celebración o a la conmemoración que se hace de pedir alimentos o ayudas o elementos que contribuyan a hacer un alimento comunitario dentro del barrio, la comuna o el espacio que se compartan a través de los vecinos. Esa es la celebración que se hace en la ciudad de Cartagena, en la costa atlántica de Colombia. Pero hoy, por esas cosas de la vida, nos une con nuestro invitado Carlos Arayana, nos une una temática en común, y esa temática en común y ese interés particular está en la visibilidad de que le queremos dar a los aspectos de nuestro patrimonio. Entonces, sin más preámbulo, y vamos a ir hablando muy rico con este invitado, y vamos a darle paso aquí a nuestro set, y aquí llegó Carlos Arayana Guerrero desde Chile. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches, un saludo a todos los amigos que nos siguen por este live, que yo creo que es un gran aporte para nuestro continente cuando se refiere al momento de preservar nuestros patrimonios. Sí, Carlos, eh, ya llevamos, ya pasamos las 70 emisiones. Y efectivamente, nuestro interés y nuestro cometido no solamente es visibilizar, estamos enfocados en educar, y la preocupación nace desde antecito de la... Tengo un retorno, espérame, ya lo cuadro acá, ya lo cuadro. Listo, ya salió. Aquí, ¿me escuchas? Perfecto, fuerte y claro. Listo, tengo un retorno, pero ya lo cuadré. Listo. Resulta que la preocupación es que antecitos de pandemia teníamos personas que iban a los espacios culturales, a los museos, a las galerías, en fin, a todos los espacios e indiscriminadamente eh, hacían comentarios como por ejemplo, estoy fascinado con la museografía, pero hablaban del contexto museológico.
y viceversa. Entonces confundía en términos, entonces me comenzó a molestar en mi cabecita, inquieta, y de allí comenzamos ese proceso de no, traigamos personas que están relacionadas con la cultura, pero también con la educación, traigamos personas que están relacionadas con la cultura, pero con los procesos expográficos, traigamos personas que del sector, del sector cultura, y resulta que el tema se nos fue ampliando tanto que ya no solamente traíamos las personas que estaban asociadas con el sector cultura, museos y galerías, sino artistas que nos mostraban su experiencia con las obras y el resto de aspectos que ya tú nos has visto en redes. Pero mira, eh, aquí hay que rescatar algo y es lo que yo quiero darte las gracias por habernos dejado entrar en tu hogar y permitirnos conocer de primera mano toda esta experiencia muy interesante a través de la celebración del Día de los Difuntos y y de todas aquellas manifestaciones católicas que se están viviendo en Antofagasta. Te quiero decir, Carlos, que acá en Colombia no se celebra así. Se celebran por sectores, por zonas geográficas, tampoco esa majestuosidad, por llamarlo así, que ocurre en México con la Catrina, la Santa Muerte y todo lo demás, no. Entonces, para nosotros, hoy museos más está de fiesta, está de celebración y con todo esto que nos vas a contar. Entonces, nuestra primera pregunta, Carlos, ¿quién es Carlos Arayana? Bien. Yo nací y criado en Antofagasta, soy de formación profesional, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. De chico me ha gustado la historia, me ha apasionado la historia, y yo creo que eso se lo debo en gran medida al colegio donde estudié. Yo tuve la fortuna, junto a mis hermanos, de estudiar en el Colegio San Luis de Antofagasta de la Compañía de Jesús, donde tuvimos la maravilla de que los curas nos enseñaron a pensar con la propia cabeza, entendiendo siempre que el conocimiento era un regalo de Dios. Y de todos los profes que yo tengo, o sea, perdón, que tuve en el colegio, yo me quedo con una que le debo gran parte de mi formación profesional, que es la señorita Carmen. O sea, era una profe que tenía esa capacidad de motivarte, de contarte la historia como un cuento, no hacer una clase tediosa, entretenida, dinámica. Te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, cuando adelanto tecnológico no había. Y después me desempeñé un tiempo en la docencia en universidades, en colegios, en escuelas, hasta que por esas vueltas que da la vida llegué a trabajar al arzobispado de Antofagasta, que yo creo que tuve el privilegio de trabajar con un gran arzobispo de Antofagasta como fue don Pablo Lizama, que fuera de todo el trabajo pastoral, religioso propio de su alto cargo, don Pablo siempre fue muy, perdón, fue muy visionario en el tema patrimonial, porque entendía que si bien la iglesia tenía que hacerse cargo de, como siempre yo se lo dije, de alimentar a los pobres, de vestir al desnudo, de darle a beber al sediento, de cosas que uno asume que tiene que hacer la iglesia, don Pablo siempre tuvo muy clara la película, como decimos acá en Chile, de que la iglesia también tenía que hacerse cargo del tema patrimonial. Y en ese contexto yo llego a trabajar con él y yo le propuse la creación del programa de recuperación histórica y puesta en valor patrimonial del Archivo Histórico del Arzobispado de Antofagasta. Y ahí hicimos bastantes cosas con don Pablo, logramos poner en valor el archivo, lo dimos a conocer, porque de hecho, como comentamos hace un momento atrás, y yo me imagino que en Colombia será la misma situación, la iglesia es muy recelosa de su patrimonio, pero sobre todo el patrimonio documental. Y yo creo que haber trabajado con don Pablo, que fue un privilegio que yo tuve, me abrió muchas puertas. El hecho de que yo esté hoy día acá cómodamente desde mi casa con mi altar detrás, eso yo se lo debo a don Pablo, que fue muy visionario en el tema de conservación patrimonial de la iglesia. Son las almas o son los ángeles o son las circunstancias que se nos presentan en la vida y nos permiten
aprender, formarnos y sobre todo desarrollarnos en algo en que nos enseñan con tanto amor que eso es lo que le hacen a uno proyectar sobre nuestro trabajo. Eso es lo que veo, Carlos, que le aprendiste al obispo, al señor obispo, y creo que este es momento, Carlos, para que además de ese agradecimiento le envíes un mensaje muy especial, porque sé que le vas a mostrar esta, Sí, eh, este de hecho, embudo. Entonces, este es el momento para que tú de hecho, hagas tu reconocimiento y un... o sea, darle las gracias primero a don Pablo porque tuve el privilegio de trabajar con él, porque yo creo que, como lo dijo un cura aquí en Antofagasta, yo creo que don Pablo fue un regalo de Dios para esta ciudad. No solo en cuanto a iglesia, porque de hecho yo recuerdo que el día que él se fue de Antofagasta, le hicieron un homenaje, porque él había ayudado decididamente a las organizaciones de derechos humanos acá en la ciudad. Y de eso yo no tenía idea, no sabía. O sea, yo conocía su parte pastoral, su parte patrimonial, de hecho yo siempre le estaba informando de todo lo que hacía. Así que, como te decía recién, yo creo que el hecho de que estemos conversando, de que se me hayan abierto puertas, de que yo pueda seguir con esa pasión de preservar el patrimonio de mi región y de parte importante de Chile, se lo debo a él. Porque él siempre me planteó o me hizo entender que el fin último de que la iglesia tuviera museos maravillosos, tuviera libros antiquísimos, tuviera cultura, pintura, arquitectura, escultura, lo que todos conocemos, el fin último de todo eso era para rendir culto a Dios. Entonces esa frase a mí me quedó muy marcada. Y lo otro que le agradezco es que gracias a él tuve que leer el Código de Derecho Canónico en la sección referente a archivos. Entonces ya ahora me lo sé prácticamente de memoria. Entonces yo creo que él también me traspasó esa pasión por el conocimiento, ese querer saber más, y como decían los curas del colegio, ser más y mejor. Qué bueno. Al obispo, desde acá, desde Colombia, de Bogotá, Colombia, le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos toda esa formación y todo lo que inculcó en Carlos Arayana. Así que en buena hora. Carlos, estamos a 2. Hoy es 2 de noviembre. Eh, qué se celebró ayer y qué se celebra hoy? ¿Y cómo lo ha... Ayer, bueno, o sea, yo creo que, y perdón que ponga tanto de referencia a don Pablo, pero yo creo que uno siempre tiene que tratar, aunque sea una fecha religiosa, tratar de buscarle un valor, entre comillas, como más civil o más histórico. Y ayer lo que nosotros celebramos desde, según la doctrina católica, fue el Día de Todos los Santos, y hoy día lo que celebramos, el 2 de noviembre, es el Día de Todos los Fieles Difuntos, que particularmente en esta región, en todos los que son los pueblos del interior, como en Ollagüe, en Caspán, en Haití, en La Sana, San Pedro de Atacama, que es la región de Antofagasta, y en la región de Arica, Parinacota, se conoce como el Día de las Almas, porque al igual que en México, la gente de estos pueblos tiene la firme creencia que el 2 de noviembre las almas de sus familiares difuntos los vienen a visitar. Y eso es lo que se conmemora hoy día, lo que se celebra hoy día, pero principalmente en los pueblos, no en las ciudades. Entonces, eso es la importancia de rescatar una tradición que es propia de esta zona en este contexto, en este tiempo que estamos siendo invadidos por expresiones culturales que si bien yo no las condeno y las satanizo ni digo que son malas, no son propias de nuestro continente. Y en ese ejemplo, lo más claro es Halloween. O sea, claro, es bonito, es entretenido, interesante, los niños se disfrazan, salen a pedir dulce, incluso cuando mis sobrinos eran chicos yo también me rendía a la tradición foraria y los acompañaba a pedir dulces, pero no es algo nuestro. Entonces, este celebrar el Día de las Almas, según la tradición de los pueblos andinos, es desconocido por la mayoría de la gente en las ciudades o en las grandes urbes de la región de Antofagasta. Listo. Muy interesante. Fíjate que Colombia no se escapa de lo que comentas sobre la influencia de otro tipo de culturas, ¿no? Efectivamente, el fin de semana, y no solamente se celebra un día, que debería ser el
el 31 lo celebran el Halloween el 31. Acá, antes del 31, el 31 fue, permíteme, el 31 fue el lunes, Lunes. o sea que desde el viernes 29 o 28, comenzaron acá en Colombia las familias y los niños a celebrar el Halloween. Es más, creo que algunos colegios permiten que toda la semana vayan disfrazados, ¿ya? Pero, pero son manifestaciones culturales de otras regiones, efectivamente no son las latinas. Y fíjate que comencé el programa hablando de una celebración que se hace en Cartagena de Indias, esa ciudad que te gusta tanto, ¿verdad? Y se llama Los Exactamente. Ángeles Somos. Y es el 1 de noviembre. Se salen los jovencitos, adultos, mejor dicho, todo el mundo de las familias completas con unas ollas o vasijas de aluminio y las tocan con la cuchara y demás, hacer bulla. Y hay una canción que está asociada a esa celebración. Pero fíjate que esa celebración se perdió. Yo nací allá y crecí viendo esa celebración. Y de hace como unos 20 años se perdió, ya nadie salía. Y aproximadamente hace 4 años antes de pandemia, comenzaron unas fundaciones y unos vigías de patrimonio a rescatar la fiesta, a rescatar la celebración. Y es lo mismo que tú estás haciendo en Antofagasta, ¿verdad? Preservando y educando a través hoy de nuestro canal. Entonces, yo creo que es momento, Carlos, y voy a hacer el ingreso de tu presentación y me voy a hacer a un ladito aquí contigo para escuchar todo lo interesante que tienes que contarnos de Chile y de Antofagasta y de la celebración del Día de las El Día Almas. de las Almas. De hecho, acá lo que estamos viendo en la pantalla en este primer momento es la primera imagen que ilustra mi presentación, que se llama Celebración del Día de las Almas, Sincretismo Cultural en el Norte Grande de Chile. Bueno, cortarle un poco a los amigos que nos están viendo en este momento por el canal, que nosotros en Chile somos un país que se divide en regiones. Somos 16 regiones y Norte Grande es desde la región de Arica, Parinacota, hasta Antofagasta, Norte Chico, región de Atacama, Coquimbo, zona centro desde Valparaíso hasta la región de Rancagua, zona sur desde Talca hasta la décima región, perdón, hasta la decimocuarta región de Los Ríos y lo que es zona austral desde Punta Arenas, perdón, desde Puerto Aysén hasta Punta Arenas. Somos un país un poquito largo, de hecho los amigos si buscan el mapa de Chile en comparación al continente americano se podrán dar cuenta que somos una larga y angosta faja de tierra, que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, dicho sea de paso. Y lo que vemos acá en la primera diapo es una imagen del cementerio de Ollagüe un día 2 de noviembre, después de la visita que realizan los familiares de los difuntos al cementerio, y aquí la costumbre es dejar coronas de flores, pero de papel. Un papel crepé, un papel bien finito, suavecito, que se hacen coronas de flores. Aparte de que es un trabajo artístico muy precioso y muy elaborado, eso responde también a la necesidad de que aquí conservar las flores a 3.600, casi 3.700 metros de altura es un poco complejo y la gente opta por coronas y cruces de papel. Y ahí. Entonces, partir contándole a los amigos cómo surge la celebración del Día de las Almas. La celebración del Día de las Almas es lo que se conoce regularmente en gran parte de nuestro continente americano como el Día de los Difuntos. Pensemos un poco en esa imagen que uno ha visto desde niño, de las celebraciones en México, cuando tú mencionabas la Catrina, ese nivel de espectacularidad de los altares de muertos. Incluso algo que yo rescato mucho fue la película Coco, que muestra de una manera bien didáctica cómo es la celebración o este encuentro entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y la celebración del Día de los Difuntos en la doctrina católica viene desde tiempos muy antiguos, desde el siglo XI,
la Iglesia instauró la costumbre de rezar por las almas de los difuntos. ¿No? Entonces, aquí las principales expresiones, y por eso yo hablo de sincretismo cultural, es la mezcla o la unión de la tradición andina propia de estos pueblos con la doctrina católica. O dicho de una forma más fácil de comprender, cómo la doctrina católica traída por los conquistadores españoles se adapta a la mentalidad de esta parte del territorio americano. Entonces, generalmente las celebraciones culturales propias surgen como una respuesta frente a la llegada de tradiciones culturales foráneas. Pensemos que recién tú hablabas del caso de Los Ángeles Somos en Cartagena de India, ahora lo que está surgiendo con mucha fuerza en Perú, justamente el 31 de octubre, es la fiesta de la canción criolla que busca poner en relieve el rico patrimonio musical que tiene Perú. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Sampo Cabero, de Luchita Reyes, de la misma Eva Illón, que son cantantes criollos que le cantan a las tradiciones propias del pueblo peruano. Y si avanzamos, por ejemplo, acá lo que tenemos es mi altar de muertos, porque como buen historiador, y como siento que es importante en este mundo globalizado preservar las tradiciones y las costumbres propias, yo también armé un altar acá en mi casa, y de hecho la foto que se ve acá arriba son las fotos de los difuntos. Acá en el segundo nivel se ve la mesa de las ofrendas con velas y aquí en el piso se ven dos ofrendas, que eso puede tener una doble lectura o una doble interpretación. Es decir, son ofrendas que yo le coloco a los difuntos porque uno cree, por ejemplo, que los difuntos nos vienen a visitar y que uno coloca lo que les gustaría comer a ellos. Entonces, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo a mi papá le gustaba mucho comer manzana, a mi abuela le gustaba comer mandarina, entonces uno coloca esas cosas. O lo otro que uno puede interpretar es que estas ofrendas van en el suelo porque pueden ser una ofrenda a la madre tierra o a la Pachamama, como se conoce en esta región. Y de hecho, antes de cualquier celebración, ya sea una expresión cultural propia de los pueblos, una celebración religiosa, como el Corpus Christi sandino, que es muy distinto al Corpus Christi que yo me imagino que se celebrará en Bogotá cuando sacaban en procesión la custodia la lechuga, que era de los jesuitas, es muy distinto como se celebra acá, porque la ceremonia o la celebración litúrgica parte con una rogativa a la Madre Tierra. Y de hecho, aquí lo que tenemos es un primer plano de la mesa de las ofrendas, con velas en los cuatro costados que simbolizan la luz de los cuatro puntos cardinales y el pan de muerto, que es este que yo tengo acá. Es un pan con una receta muy simple que es maravilloso porque es polvoreado con azúcar, pero como uno aquí tiende a colocarle un poco de su cosecha, como decimos en Chile, yo le coloco azúcar y canela. Entonces, lo más importante de esta mesa de las ofrendas, que es colocar lo que le gustaba a los difuntos, es el sentido comunitario de la fiesta. Por ejemplo, en lo que nosotros conversábamos recién, aquí se ve un primer plano de la mesa de de las ofrendas en el suelo, que es a la Pachamama como agradecimiento, como ofrenda, rodeada de flores, y lo que yo coloqué aquí, que yo siempre lo he escuchado, que sea mucho acá en el norte, el romero, que acá la gente tiene la creencia que el romero es para la buena suerte, para la buena vibra, que espanta el demonio. Entonces, por eso yo coloqué el romero. Y lo otro que yo coloqué aquí es, que se da mucho en los pueblos del interior también, es una cruz como elemento cristiano de la celebración. ¿No? Porque si bien es una fiesta, entre comillas, más tradicional, también tiene un fuerte componente religioso que está, en este caso, simbolizado por la cruz, que está adornada con flores, con espigas amarillas, símbolo de la prosperidad y la abundancia. Y este es el pan de muertos, el que yo mostraba recién, que se comparte en comunidad en memoria de los difuntos. Toda esta maravilla de la que yo te hablo, de las flores, de las ofrendas, del pan de muerto, carecería de sentido si no fuera celebrado en comunidad, porque es lo más importante de la fiesta. De hecho, uno cuando conversa con extranjeros, principalmente con norteamericanos,
y les pregunta qué es lo que extrañarían si algún día se fueran de Chile, ellos responden el sentido comunitario de las celebraciones. Porque uno celebra, por ejemplo, el Día de las Almas en familia. O en los pueblos de interior, como son pueblos pequeños, se junta todo el pueblo y va literalmente casa por casa. Entonces, ese es el componente más esencial que yo creo que también habla mucho de nuestra identidad latinoamericana, que nosotros somos aclanados, o como decimos en Chile, nos gusta estar achoclonados todos juntos, celebrando las alegrías o acompañándonos mutuamente en las penas. Y este es el primer plano de mi altar de muertos. ¿Yo? Está en mi casa, en el comedor. La foto que se ve acá al fondo es la de mi papá. Acá se ve la de mis abuelos maternos y acá que no se alcanza a ver es la de mi bisabuelo. ¿Y por qué una vela frente a cada foto? Porque nosotros aquí tenemos la costumbre que uno cuando enciende una vela le ilumina el camino al difunto para que venga a visitarnos. Entonces yo le puse una velita a mi papá y a mis abuelos para que no se pierdan en el camino y vengan a visitarnos a la casa en este día que ya se está yendo. Entonces es un día que uno hace mucho recuerdo. De hecho, yo ayer conversaba con mi mamá y era, no en el sentido de la pena, porque yo creo que estas fiestas nuestras como tan propias de la idiosincrasia latinoamericana nos ayudan a llevar la pena o el vivir el duelo con cierta alegría, con cierta, entre comillas, felicidad. Porque uno recuerda a los difuntos con alegría, entonces uno comprueba en estas celebraciones que el verdadero muerto es el que uno olvida, no el que está enterrado. Carlos, Y digamos Carlos, quizá, dígame, Carlos, hay algo interesante, interesante eh, que pasa en Colombia. No sé, no sé si en Chile, pero fíjate que ahora que mencionas eso de la celebración con alegría, con cierta alegría de su difunto, recordando las cosas bonitas, pero acá en Colombia yo veo que las celebraciones todas se están convirtiendo en que se toma mucho licor, ¿ya? Se convierte lo que es la parte religiosa, la convierten en una fiesta de rumba, de desenfreno. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la Virgen de la Virgen, la celebración de la Virgen del Carmen, la Virgen de la Concepción y muchas otras días especiales que dicta el calendario católico. Eso se arman unas parrandas, rumbas increíbles. Y eso me parece que tergiversa el sentido de la celebración católica. yo creo que sí. A ver, yo creo que con respecto a eso, primero rescatar un elemento puntual, que en cuanto a celebraciones religiosas, yo creo que todo nuestro continente americano es esencialmente mariano. De hecho, la mayoría de los feriados religiosos que tenemos en Chile son por la Virgen. El 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción, el 16 de julio, que es la patrona de Chile, que es feriado nacional. Pero aquí las cosas son un poco más apegadas a la norma, más apegadas a la tradición, sobre todo en las ciudades. De hecho, por ejemplo, el día del 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada, acá es feriado, se parte desde una procesión a las 3 de la tarde. Nosotros aquí tenemos mucho lo que son los bailes religiosos, que son agrupaciones que bailan con máscaras de diablo, que de hecho cuando yo era pequeño el recuerdo que tengo como la procesión pasaba cerca de mi casa, mi abuela me llevaba y me tomaba en brazos para que yo viera los diablos de la procesión y a mí me daba miedo. Y de hecho hasta el día de hoy, así ya casi con 41 años, como que igual le tengo un poco de respeto a los diablos. Pero aquí, como te digo, el 8 de diciembre es bien diferente porque los bailes empiezan a danzarle a la Virgen en el atrio de la Basílica del Corazón de María a las 3 de la tarde. La procesión parte a las 6, llega a la plaza principal de Antofagasta, que es la Plaza Colón, que vendría siendo nuestra plaza de armas, alrededor de las 8 y se celebra una misa. Y después los bailes siguen bailando. Ahora yo creo que con respecto a eso, el año pasado aquí ocurrió un hecho bien importante desde el punto de vista histórico y religioso. No era lo usual que los bailes entraran a danzar al templo. Y de hecho, cuando
las diabladas querían entrar al templo a bailar, tenían que quitarse la máscara o tenían que esperar afuera. Y el año pasado, que fue, no, perdón, fue este año, el 16 de julio, cuando fue el Día de la Virgen del Carmen, que esta ciudad literalmente se despobló, porque aquí la gente podrá no ir a misa todos los domingos, podrán a confesarse una vez al año como manda la iglesia, podrá ir a misa para Navidad, pero la Virgen, o sea, perdón, la gente celebra con mucha devoción la festividad del Carmen. Y este año, por primera vez en 150 años, desde que existe la Catedral Metropolitana de Antofagasta, los bailes religiosos entraron a danzar al interior de la catedral, con las diabladas, con máscaras. Primera vez en 150 años. Y yo creo que en ese sentido también hablo un poco de la apertura que tuvo la Iglesia gracias a una iniciativa maravillosa, fabulosa, como yo he dicho siempre, que fue el Concilio Vaticano II, cuando invita a la iniciativa de Juan XXIII a incorporar elementos propios de las culturas autóctonas a las celebraciones litúrgicas. Entonces ahí la iglesia empezó a incorporar elementos propios, por ejemplo, de la zona andina, del extremo austral de Chile. Yo me imagino, sobre todo en la zona de Cartagena de Indias, que también habrán hecho lo mismo. Entonces, aquí en ese sentido, las celebraciones religiosas son un poco más tradicionales que en Colombia. Y Oyahue es un pueblo que está en la frontera con Bolivia, aproximadamente a 5 horas, 5 horas y media desde Antofagasta. Está a 3.660 metros sobre el nivel del mar, es decir, la altura afecta y afecta bastante. De hecho, yo he estado 2 veces en Oyahue, pero cuando tenía hartos años menos y era más joven, y me costaba mucho respirar. Y fuimos justamente con un grupo de la universidad a celebrar el Día de las Almas. Y en ese sentido, lo que yo recuerdo son dos cosas puntuales. Uno parte en la primera casa del pueblo, porque las casas están una al lado de la otra. Entra a la primera casa, hay un altar y la familia, aunque no te conozca, te ofrece comida, te dice, esta es la cazuela de llama que le gustaba al difunto, este es un vaso de menta que le gustaba tomar al difunto, este es tal fruta que tenía que comer el difunto. Y uno tiene que hacerlo, porque si tú no lo haces, eso de que la gente se ofende, aquí se cumple a rajatabla. Y después tú vas a la segunda casa y a la tercera casa y a la cuarta casa y recorres todo el pueblo, ¿ya? Y a nosotros lo que nos impresionó mucho con mis compañeros ese día fueron dos cosas, que es la quema de pertenencias. Cuando muere una persona, se queman sus pertenencias en las afueras del pueblo, en el suelo, con vegetación propia de la zona, que puede ser la yareta o la rica rica. Y esa es una ofrenda que sube al difunto. Ahora, la gente más tradicional del pueblo dice que según la forma que adquiere el humo o la llama, eso trae un mensaje. Por eso queda a criterio de cada cual cómo se interpreta. Y lo otro son los apachacta o los altares, que son similares a los que nosotros conocemos en México, que se van armando. En el primer nivel, como este caso de acá, está la foto del difunto, después vienen las ofrendas, lo que le gustaba comer al difunto, y uno va colocando lo que se le ocurra para recordar al difunto. Y nuevamente recalcar el sentido comunitario de la celebración. No es una celebración principalmente en Ollagüe que se dé en casa de manera aislada. Comparte todo el pueblo y se va visitando casa por casa. Y de hecho, a nosotros lo que nos impresionó mucho, yo diría que nos afectó en cierta medida porque fue visualmente muy fuerte verlo, al amanecer del día, perdón, cuando cae la tarde del día 1, ahí sí, cuando cae la tarde del día 1, se toma una llama, 4 hombres las toman de las patas, le entierran un chus, una picota, una lanza, y cae sangre, y esa sangre se tira a los 4 puntos cardinales como ofrenda a la Pachamama y como agradecimiento a la Madre Tierra. Y después esa llama se faena y se come en el pueblo. O sea, es fuerte para uno que es de afuera, si uno no quiere mirar con ojos de investigador. Pero para la gente del pueblo, yo no diría que es lo normal, porque yo tengo harto cuidado con ocupar esa palabra. Es lo habitual, es lo que a ellos están acostumbrados para la celebración. Y esto, de hecho, acá hay una fotografía perdón, acá hay una fotografía de Yahweh, el pueblo es así, tal cual ustedes lo ven. 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí al fondo
Lo que se ve es el volcán Oyagüe que da origen al nombre del poblado, y estas son algunas de las casas. Es un pueblo con pocas casas que tuvo su boom como actividad económica en los años 70-80 gracias a una sufrera que era Mincha. Mincha cerró y el pueblo siguió existiendo como municipalidad. Y esta es la quema de pertenencias. Lo que se ve acá es la rica rica, que es una vegetación endémica de la zona con la que se queman las pertenencias o las ropas del difunto, y este humo que va subiendo es una ofrenda al alma del difunto, y la forma de las llamas o el fuego trae un mensaje. Pero como yo les decía recién, queda a criterio de cada cual, o de cada uno, más bien dicho, cómo lo interpreta. Y estos son los abchacta o los altares, que son parte fundamental de la celebración. Se adornan con flores, con coronas de papel. La idea es que cada vecino o cada habitante del pueblo vaya visitando a su vecino, lleve algún regalo, lleve algún obsequio, coronas de flores de papel, hojas de palmera, y de hecho estas cruces que vemos aquí en el fondo son panes, pan de muerto o pan de difunto, que es similar al que está acá. Y ese pan se comparte en memoria del difunto. O sea, aquí no hay un sentido triste o lúgubre de celebrar de la muerte. De hecho, se celebra la muerte, pero también se celebra la vida del difunto. Porque la gente tiene la creencia que si yo estoy triste, por ejemplo, si yo estuviera triste ahora, que en la foto tengo el altar de mi papá y estoy triste y me pongo a llorar, que lo extraño, que lo echo de menos, la gente que tiene la creencia que el difunto no podría descansar en paz. Y por eso es un sentido de mucha celebración, de mucho jolgorio. Trago, no tanto. Acá no somos tan rumberos como ustedes para celebrar la muerte, pero por empeño no nos quedamos. Y este es el cementerio de Yahweh, una visita al cementerio en el Día de Difuntos que soy, porque la mayoría de la gente piensa que el Día de los Muertos, o el Día de Difuntos, o el Día de las Almas es el 1. No, y es el 2. El 1 son todos los santos, y aquí la costumbre es visitar el cementerio, generalmente en la mañana primera hora, y llevar coronas de flores de papel, como esta que se ve acá. En algún momento, cuando está la gente en el cementerio arreglando las tumbas, aparece el sacerdote, que generalmente viene de San Pedro de Atacama o de Calama, porque en Ollagüe creo, estoy casi seguro que no hay un sacerdote fijo residente, reza un responso en memoria de los difuntos, y sería, a ver, ¿cómo decirlo?, la presencia de lo religioso en esta celebración. Y no hay más. Pero sí, por ejemplo, cuando mueren difuntos, uno visita en la familia y reza 3 Padre Nuestro, y reza 3 Ave María, y reza 3 Gloria, pero es en familia. Y en el momento del entierro, si es que no hay sacerdote, porque cuesta mucho conseguir sacerdote en estos pueblos, lo usual es que alguien de la familia, principalmente un hombre, diga unas palabras de despedida. Pero sentido de funeral, como nosotros lo conocemos, que llevamos al difunto a la iglesia, que lo velamos 2 días, que el tercero es el funeral, con una misa y que uno llora, aquí no se da mucho. Y lo otro, cuando tú me invitaste a contarle a los amigos de Museos Más acerca de esta celebración tan particular que tenemos en el norte de Chile, yo dije, pucha, yo creo que es la oportunidad para hablarle a toda la gente que nos va a ver del culto a las animitas, que es una expresión propia de la religiosidad popular en el norte grande de Chile. Religiosidad y piedad son dos cosas distintas. En términos simples, piedad popular es lo que dice la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, el 16 de julio, Virgen del Carmen, el 6 de enero, Día de Reyes, el 25 de diciembre, Día de Navidad. Y la religiosidad popular es cómo la gente celebra esas doctrinas o esas enseñanzas de la Iglesia. Ahora lo que nosotros vemos aquí en esta lámina son animitas, que son las 3 más representativas de Antofagasta. Pero, ¿qué son las animitas? Principalmente para la gente que nos sigue, que nos está viendo hasta ahora. Una animita es un lugar donde primero contar que la animita surge para graficar y representar donde alguien perdió la vida de una muerte trágica o violenta. Entonces, ¿cuál es la construcción usual o lo tradicional? Es
levantar una casita así pequeñita, como tipo tradicional, con techo, se coloca el nombre del difunto y la gente va y le coloca flor y le coloca velas y le reza. Esa es la manera tradicional de la animita. De hecho, hay sectores en la carretera del norte grande de Chile, que a mí me pasó una vez una anécdota bien divertida. Venía con un amigo norteamericano, perdón, con un amigo francés. Y mi amigo miraba la carretera y me dice, oye, aquí en Chile a ustedes les gustan mucho los perros, ¿verdad? ¿Y por qué dices eso, amigo yo? Porque mira, vengo mirando toda la carretera y dijo, y tantas casitas de perros. Y yo, ofendidísimo, le digo, oye, no son casas de perros, son animitas. Y le conté la historia. Y yo creo que eso también habla como de, nuevamente haciendo un rescate del sincretismo cultural, que en este continente, por decirlo en términos prácticos y básicos, para no enredarnos con tanta teoría y con tanto autor, uno cree en lo divino, pero también en lo profano. Uno cree en Dios, pero cree en el diablo. Y de hecho, aquí el ejemplo más típico que se da es que después del Domingo de Ramos, cuando uno va a misa y se prepara para celebrar la Semana Santa piadosamente, la costumbre acá es colocar los ramos atrás de la puerta. Entonces yo una vez lo coloqué y claro, como dice un amigo gringo, se me salió lo folclórico latinoamericano que llevo dentro y le puse una cinta roja. Y mi amigo me dice, ¿y para qué lo colocas atrás de la puerta? Yo le dije, no, porque el ramo nos protege, nos prepara para la venida de Jesús, para celebrar la Pascua. Y el ramo, ¿y la cinta roja para qué es? Y yo le digo, sí, súper seguro, porque nos protege del mal de ojo y nos protege contra el diablo. Y uno venía llegando a la iglesia, entonces esa mezcla, yo creo que en todo este continente uno nace con eso. O sea, el tema de colocarle a las guaguitas, a los bebés, como dicen ustedes, nosotros acá decimos a las guaguas, una medallita con una cintita roja y que uno piensa que es por devoción a algún santo, a la Virgen, con una cinta roja, no, uno le coloca la medalla para evitar el mal de ojo. ¿Y por qué yo hablo acá de un trueque entre vivos y muertos, que es una dualidad que se mantiene con el tiempo y que se va traspasando de generación en generación? Porque, por ejemplo, yo que estoy vivo, de hecho le pido bueno, yo también le prendo velas a las animitas. De hecho, voy todos los martes y los jueves a dejarle velas a Evaristo Mon. Yo que estoy vivo en este mundo, le pido, por ejemplo, a Evaristo Mon, que es una animita muy famosa aquí, que me conceda un favor o que me ayude. Entonces yo ayer fui piadosamente, devotamente, a pedirle que me ayudara en la presentación de hoy día. Y le llevé dos velitas y le conversé y le dije, mira, en el fondo ayúdame porque en el fondo voy a hablar de ti, ¿me entiendes tú? O sea, tú vas a ser famoso en toda América Latina, Evaristo, así que ayúdame. ¿Y por qué un trueque? Porque aquí uno tiene la creencia que como estas almas no alcanzaron a llegar al cielo y están en el limbo, son cobradoras. Y de hecho, hubo un tiempo que yo no pude ir por trabajo, por otras cosas, y le cuenta a una amiga, y mi amiga me dice, pero tienes que ir a dejarle velas, me dijo, porque tú sabes que las animitas son súper cobradoras, porque son almas que están buscando subir al cielo y alcanzar la gracia divina. Entonces, cuando uno va y le prende una vela, o le deja un regalo, o le deja una placa, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, ahí el alma siente que puede descansar en paz. Y aquí en Antofagasta tenemos muchas animitas, algunas que son prácticamente que están abandonadas a mitad del camino, y las más conocidas que son tres: Evaristo Mon, Juanita Guajardo y Elvirita Guillén. Y esta fotografía yo la tomé ayer en la noche, que es la animita de Evaristo Mon, que es una pared gigantesca en el sector estación, tanto hasta sector centro-norte aproximadamente. Y a mí lo que me llamó la atención puntualmente fueron dos cosas. Primero, la cantidad de gente. De hecho, yo esperé que se fuera un poco la gente para que se vieran las velas y las placas. Mucha gente joven, mucho extranjero, y van apareciendo muchas devociones que no son propias de nuestro país. O sea, yo te comentaba ayer, han aparecido imágenes de la Virgen de Copacabana, de la Virgen de Urcupiña, que tienen mucha devoción en Bolivia, de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, y también apareció, que yo vi ayer y me impresionó, imágenes de Yemanjá, que es la diosa del mar según la santería. Entonces es gente que busca traer sus creencias y adaptarlas o incorporarlas a su repertorio cultural.
Y este es mi amigo Evaristo, el que está ahí en la gigantografía. Es una gigantografía que se hizo a partir de una fotografía de archivo y es considerada el retrato fidedigno más acercado a la realidad que existe. Este señor tuvo una historia bastante trágica a su muerte. De hecho, él era calderero en el ferrocarril Antofagasta-Bolivia en los años 20 y el lugar donde está Sonimita, al frente siguen estando los patios del ferrocarril. Un buen día o mal día, según se mire, este señor estaba limpiando la caldera y explotó la caldera. Este es el cuerpo de Evaristo. El cuerpo saltó para allá y la cabeza saltó para allá. Y dice la tradición, la historia, ya el mito urbano de Antofagasta, que el lugar donde fue a dar la cabeza es donde se levantó la nimita. Y se han levantado y se han colocado miles de placas a lo largo de casi 100 años. Hay gente que va los martes y los jueves, porque aquí la costumbre es ir los martes y los jueves a dejarle velas, si uno es devoto. Y yo te lo comentaba cuando planificamos esta presentación, que incluso estando en plena cuarentena, cuando nosotros estábamos con el COVID que aumentaba a pasos agigantados, la gente igual se las arreglaba para ir a dejarle velas a Evaristo Mon los martes y los jueves. Entonces, eso habla de una devoción, de una creencia que la gente tiene por estas animitas, por las ánimas del purgatorio. Que si bien la iglesia no las aprueba completamente, tampoco las condena. O sea, lo que la iglesia sugiere, lo que la iglesia recomienda es rezar por las benditas almas del purgatorio. Y de hecho, ayer que fue día de precepto, que hay obligación de ir a misa según la doctrina católica, a mí me sorprendió mucho que si pidiera misa por un montón de difuntos, habremos estado 30 minutos nombrando los difuntos en la parroquia, y en algún momento dicen Evaristo Mon y Elvirita Guillén. O sea, hay gente que pide misa por ellos, porque pagar el favor es, o tú le vas a dejar una placa, o le prendes una vela, o pides misa por él. Y de hecho, estas son partes de las imágenes de la animita de Evaristo Mon. Las imágenes religiosas acá se repiten mucho dos, que es la Virgen del Carmen, que son todas estas imágenes de café que vemos aquí. Se repite la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la de San Lorenzo. San Lorenzo es el patrono de los mineros y se celebra el 10 de agosto en Tarapacá, en cercano Iquique. Y una fiesta que tiene mucha devoción y también se ha empezado a celebrar acá en Antofagasta, ¿no? Y las velas que se encienden los martes y los jueves. Esa es la tradición acá. O sea, uno que es devoto, uno va el martes o va el jueves. Y ahora los que son devotos, van los martes y los jueves. Y las placas de agradecimiento, que según la tradición, según la costumbre nuestra, uno coloca la placa cuando el favor es concedido. Entonces, si uno dice, ay, es que Evaristo no me hizo el favor que yo le pedí, estoy enojado con Evaristo. Uno que responde, anda a dejarle una vela porque las ánimas del purgatorio son muy cobradoras. Y es una respuesta que uno la tiene instalada acá en el subconsciente. Y la otra imagen que se repite mucho en general en las animitas y en los cementerios y en las tumbas ya más tradicionales es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, siempre. Y de hecho, este que se ve acá es un detente del Sagrado Corazón, pequeñito, será unos 5 centímetros, así más o menos, que está colgado en una pared. Y esa imagen se repite mucho. Y esto, eh, que es en estricto rigor, es un mausoleo, porque contarle a los amigos que nos están viendo que las animitas o las construcciones o las edificaciones para recordar una muerte violenta son en el lugar mismo donde ocurrió el accidente. Por ejemplo, si yo termino la presentación, y de hecho lo voy a hacer, porque yo ayer le prometí a Baristo que si me iba bien hoy día iba a dejarle una velita. Si yo salgo, por ejemplo, y me atropellan en la esquina de mi casa, Carlos, perdóname que te interrumpa, Carlos, pero no vas hoy, vas mañana. no voy Mañana, hoy día, si me queda cerca de la casa. porque son los martes y los jueves. Sí, pero es que yo le dije ayer, si me va bien mañana, voy a venir mañana mismo a dejarte velitas, Ok. porque quiero dormir tranquilo. Entonces, como yo te decía, por ejemplo, yo voy saliendo de mi casa y me atropellan en la esquina, ¿qué dice la tradición de las animitas? En el lugar donde atropellaron al Carlos y el Carlos murió, ahí se levanta la animita.
No se levanta en la casa, no se levanta en el cementerio, en ninguna parte. Pero ¿por qué está este mausoleo acá, que es el del Virita Guillén? Que este fue construido por erogación popular, porque a la gente le impresionó tanto la historia de esta pobre niña, que ella, cuando ella muere, la entierran en tierra, en el cementerio de Antofagasta, y de hecho los archivos del Mercurio, que yo tuve la oportunidad de revisarlo, dicen que el día del funeral acudieron los policías que estaban llevando el caso, que eran 4, los sepultureros, que eran 2, y los 2 patrones que ella tenía, porque ella trabajaba de empleada doméstica. De hecho, acá en Chile era bastante común a inicios de siglo que las niñas menores trabajaran de empleadas domésticas. Y esta es Elvirita Guillén. Murió el 16 de marzo del 37, es una fotografía original. ¿Y cuál es la historia de ella? Ella era una niña que era huérfana, que estaba en un hogar en Limache, cerca de Valparaíso, y un día la van a buscar unos patrones para que se venga a trabajar con ella en Antofagasta. Trabajaba de empleada haciendo el aseo, cosas propias de la casa. Y los patrones eran muy buenos con ella. Y un día, un mal día, a ella le invitan a compartir el jardinero de la casa con su señora y con otros 2 amigos, y ella lleva al niño de la casa, que era la niñera, a ella le dan de beber trago, llega María a la casa, se siente mal, y la señora de la casa le pregunta qué le pasa, y le cuenta sollozando que la habían violado el año 37, con 13, 14 años, no tenía más que eso. La llevan al hospital, constatan lesiones, vuelven a la casa, y ella sube a su habitación a recostarse, cuando de repente sienten un ruido, un balazo, y los patrones dicen, es el Virita, es el Virita. Y suben y ella se había suicidado. Entonces ella dejó una carta que decía, no puedo más, hago esto por, y ahí terminó la carta. A ella la entierran, como te decía hace un momento atrás, en tierra, que era lo más pobre que había en esa época, y después eso causó tanto impacto en la ciudad. Estamos hablando de Antofagasta hace 80, casi 90 años atrás, que era una ciudad considerablemente pequeña, no la urbe que es ahora, y la gente se junta, da dinero y construye este mausoleo. Y acá lo que tenemos son algunas de las imágenes. De hecho, acá lo que tenemos en la primera imagen, acá arriba, son las ofrendas, que son flores, velas, juguetes también, porque era una niña de 13 años, o sea, pensemos, ¿qué hacía uno a los 13 años? Yo a los 13 años estaba en el colegio estudiando, batallando con mi mamá que me decía, estudia matemática, estudia ciencia, estudia castellano. A eso hacía uno a los 13 años, o sea, uno a los 13 años, principalmente una mujer, y no lo digo siendo machista, pero yo no me imagino una niña de 13 años trabajando de empleada doméstica. Entonces la gente le deja velas. Y esta foto fue tomada ayer por la tarde, en vísperas del Día de Difuntos, porque esto se mantiene, se arregla por pura devoción popular. Y de hecho, tú le preguntas a cualquier antofagastino que se precie de tal, dice, la Elvirita Guillermo está en el cementerio, la Elvirita es súper milagrosa, la Elvirita es súper cobradora, porque acá todas las ánimas serán muy buenas, muy santas, pero son cobradoras todas. Y aquí lo que tenemos, que no se alcanza a ver bien, es una miniatura del altar del mausoleo, que fue dejado como gesto de agradecimiento en vez de una placa. Y aquí la particularidad que tiene, que en la mayoría de las animitas uno deja placas de mármol, de madera, de cartón, de una madera bonita, con cierto detalle, con cierto trabajo, pero aquí la gente tiene la costumbre de escribir los agradecimientos en la muralla con plumón, con el lápiz que tenga. Y de hecho esta dice, Elvirita, con toda la fe te pido que protejas a mis hijos siempre y me den las fuerzas para seguir adelante. Las fuerzas de mujer que necesito tener son tu bendición. Y aquí al lado es una placa, probablemente, por eso yo puse extranjeros, de un ciudadano extranjero que dice, gracias Elvirita Guillén por favor concedido, por contentarme con mi pareja y traérmela a Chile. De hecho, a nosotros lo que nos llama mucho la atención es que principalmente los migrantes colombianos le tienen mucha devoción a las ánimas del purgatorio. Y uno camina por los patios más antiguos del cementerio general de Antofagasta y el cementerio 2, porque el tercer cementerio que hay acá es un cementerio parque, de esos modernos. Y uno ve inmigrantes, principalmente colombianos, familias, que le dejan flores, le dejan
a los patios donde están las tumbas de los niños, yo me he dado cuenta que les dejan dulces, pastillas, chocolate, alguna golosina, porque como mueren niños, la idea es que ese dulce, ese caramelo, endulce el paso hacia la otra vida. Entonces, eso también te da cuenta cómo una creencia que es tan propia de esta parte de Chile se va incorporando al repertorio cultural de ciudadanos extranjeros. Y llegamos al mausoleo de la Juanita Guajardo. Espera, Carlos, espera y te interrumpo, porque nuestra amiga Verónica Müller, ¡Verónica! sí, está por acá conectada y antes de mostrar los comentarios de Verónica, te digo que Eliana Jiménez, Ángela Castro, María Alejandra Rosas, eh, nos saludan. Ángela Castro dice, estas tradiciones no se deben perder. Y Verónica, acá comienza Verónica, Carlos querido, qué gran sorpresa, museo, abrazos. Verónica. Qué manera tan interesante y sabrosa de charlar, sabes que soy tu mega fan. Qué interesante que compartas estos eventos. Se ríe, aquí no me acuerdo qué estabas hablando, pero creo que son letras de la risa, las aminitas, qué ternurita. Aquí, aquí fue. ¿Y qué pasó con el violador? ¿Hubo justicia? Fue condenado, según los archivos de la época, a una pena de 4 meses de cárcel. Perdón, 4 meses apenas. Sí. La violación era de una menor, 14 años. Sí, pero es que estamos hablando hace casi 90 años atrás, entonces las leyes han cambiado mucho en este país. Sí, por O sea, Dios. claro, Gracias a pero Dios han para la época, cambiado. sí, no, gracias a Dios han cambiado bastante las leyes en ese sentido. Y este es el mausoleo o la animita de Juanita Guajardo, conocida popularmente como la Mujer Fondeada, que está ubicada en la costanera de Antofagasta, en el lugar mismo donde fue encontrado el cuerpo. Esa fotografía, que era una mujer preciosa según las fotos, es una reproducción de una fotografía de archivo de la Estrella del Norte, que es un periódico local de acá de Antofagasta. Bueno, ¿quién era Juanita Guajardo? Todo antofagastino la conoce. Entonces, yo salgo a la puerta de mi casa y le pregunto a un vecino, oye, ¿usted sabe quién es la Juanita Guajardo? Ah, la mujer fondeada, la que está en la animita de la costanera. Era una mujer que trabajaba como peluquera y en las noches trabajaba como bailarina exótica en un local nocturno. Y ella fue muy conocida en el ambiente bohemio de Antofagasta al comienzo de los años 80, hasta el año 83. ¿Y qué pasa con ella? Un día, de hecho estas imágenes son un poco fuertes, pero es prensa de la época, un día en marzo del año 83 encuentran el cuerpo de una mujer desnudo en la costanera de Antofagasta. De hecho, acá se ve ella que está bailando, este es el momento en que encuentran el cuerpo. Y estas son las páginas o las primeras planas, perdón, de la estrella de Antofagasta cuando se encontró el cuerpo. De hecho, si ustedes se dan cuenta y los amigos que están viendo la presentación, pueden pensar que el titular es como bastante sensacionalista, porque de hecho dice, quería morir bella, la mujer fondeada habría amanecido amarrada por durmientes del tren, que son esas líneas del tren, y al otro lado dice, un crimen espantoso, fondearon a una mujer en Antofagasta. Entonces encuentran el cuerpo, después lo logran identificar, pero acá hay una particularidad. Elvirita Guillén está enterrada en Antofagasta, Evaristo Mon está enterrado en Antofagasta, y Juanita Guajardo la enterraron en Santiago en el cementerio metropolitano. Ahí está enterrada ella, por decisión de su familia. Y esta es la animita de noche, que son arreglos que se realizan por sus devotos, por quienes la siguen. Acá no hay un día, por ejemplo, o martes, o jueves, o lunes, o sábado, o domingo, de ir a dejarle velas. Y acá en el interior, imágenes religiosas, nuevamente vemos que se distingue la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón de Jesús, con las velas, y placas de agradecimiento.
Y de hecho, acá hay una placa que yo por eso puse esta fotografía que dice Juana Inés Guajardo Burgos. Nació el 14 de octubre de 1950, murió el 18 de febrero de 1983 en Antofagasta. Recuerdo de su primo Carlos Lobos. Gracias, por favor, concedido. O sea, alguien de la familia le reza a su pariente que murió en circunstancias trágicas para pedirle un favor. Y como el favor se cumple, la familia le pone esta placa de agradecimiento. Y claro, han aparecido más animitas, pero si tú me dijeras a mí, Carlos, ¿sabes qué? Voy a ir yo con un amigo que es antropólogo, ¿qué animita puede conocer de Antofagasta? Juanita Guajardo, Elvirita Guillén y Evaristo Mon, que son las tres más conocidas de Antofagasta. Entonces, justamente ayer, que era la víspera del Día de los Difuntos o el Día de las Almas, estas animitas se notaba que había un arreglo, se notaba que había presencia de fieles, se notaba que había preocupación de la gente por preservar las tradiciones. Y yo creo que el patrimonio, para ir redondeando un poco el tema, si bien es cierto que es la historia, son los edificios, son las construcciones, son los libros que yo en algún momento, como lo conversaba con Verónica Miller, el patrimonio es el archivo histórico del arzobispado de Antofagasta, esto también es nuestro patrimonio, también es nuestra historia. Y a mí me gustaría terminar mi presentación, porque yo por mí seguiría hablando como buen historiador, con una frase que no es mía, sino que es de una doctora experta en conservación que trabaja en un archivo en México, que ella dice, la historia está viva porque la hacemos en los pueblos. Y en el fondo esto va a seguir vivo mientras haya gente como tú en Colombia, como yo en Antofagasta, como Verónica en México, como muchas partes de nuestro continente, que se encargue de rescatar y de preservar esta historia, porque uno generalmente tiende a contar la historia desde arriba. O sea, yo voy a contar una gran batalla que ocurrió en el contexto de la independencia, voy a contar un hecho importante que le ocurrió al general. Pero ¿qué pasa con la historia desde abajo? Que eso también es historia. Porque uno tiene que construir nuestra identidad, que es un concepto tan difuso, tan poco claro, con tanto constructo teórico, incorporando todas las visiones. La tradición es lo que le da la vida al pueblo. Y lo que tú dices, Carlos, Exactamente. cuando se toma y se rescata desde abajo, es donde estamos haciendo la construcción de esa identidad. Es donde estamos acuñando la posibilidad de que esos ancestros, esos procesos ancestrales, esa historia que solamente se transmite normalmente en la oralidad, perdure, porque Claro. son Y de aspectos hecho, que perdón, gracias a este en este tipo de, perdón, que son aspectos que gracias a este tipo de registros que hemos estado haciendo y estamos haciendo, estamos dejando para la posteridad, porque hay muchas cosas de las que tú nos estás contando de Antofagasta, desde Chile, que no están, pero que son producto de un proceso acuicioso que tú has hecho de investigación y de registro. y de hecho, yo creo que cuando uno trata como de buscar aportes teóricos, yo creo que el que trata muy bien el tema de las animitas, y de hecho tiene un libro que se llama La Animita, es un autor chileno que se llama Oreste Plata. Y él habla de las animitas en el norte, habla de estas de Antofagasta, habla de algunas que están en Santiago que son muy famosas, como el Romualdito, como la Malvinita, como la novia, y bueno, que la novia ya es parte de un patrimonio latinoamericano desde México para abajo. Y también un estudio que realizó en su momento la Universidad Central y que habla de esta celebración del Día de las Almas en la región de Arica, Parinacota y en la región de Antofagasta. O sea, y en ese sentido creo que contarle a los amigos que, como yo les decía al principio, Chile se divide en regiones, pero antes lo que era la región de Arica, Parinacota y Tarapacá, que son dos regiones diferentes, eso era el departamento de Tarapacá que pertenecía al Perú. Y esta región, que es la de Antofagasta, era el departamento del litoral que pertenecía a la República de Bolivia. Entonces, cuando estos territorios pasan a soberanía chilena en el contexto de la Guerra del Pacífico, conservaron muchos elementos culturales propios. O sea, de hecho, demuestra un botón. La Virgen de Urcupiña, que es una de las patronas de Bolivia, junto con Nuestra Señora de Copacabana, en Calama, que está a 3 horas de Antofagasta, que es una ciudad, la colectividad numerosa es tan grande que cada año
va demasiada gente a la procesión de la Virgen de Urcupiño. Que claro, uno le tiene devoción, le tiene respeto, le tiene veneración, porque es una figura sagrada, la Madre de Jesucristo, todo lo que uno quiera. Pero no es una devoción propia nuestra. La Virgen de Urcupiña no. Y lo mismo que aquí se está celebrando desde hace un tiempo, este año por primera vez se celebró en la Catedral Metropolitana con una misa solemne que estaba repleta la iglesia, Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Bueno, que Sí, aquí hay una cantidad considerable de migrantes. Carlos, mm, no, antes de salir al aire en este programa, te hice una pregunta y nos elevamos en, en esa respuesta. Nos dimos cuenta que eran las 7 de la noche y todavía estábamos hablando y no salíamos al aire. Y te hago el comentario porque acabo de mirar el reloj y te ha salido absolutamente de todo, de todo mi esquema. Como buen historiador, y soy buenísimo para hablar. Te ha salido De de chico todo soy el igual. esquema. Y, y ahora de últimas, también me elevé escuchándote y fíjate que no leía los comentarios, sobre todo los que estaba haciendo Verónica, perdón. Y entonces, por acá sigue preguntando y está comentando Verónica. Dice, este programa, gracias Verónica, este programa es imperdible. Oh, sí, no más, ahí me elevo porque no sé a qué se refiere, pero esto me encantó. Aquí que dice que viva en Colombia y Antofagasta, gracias, los museamos. Ah, muchas Felicitaciones, gracias, aquí hay otra Verónica. persona, Museo Apubulcán Galeras, gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Verónica, Pachabamba, por favor, puedes ampliar este dato que mencionaste hace rato, la Pachabamba o Pachamama. Pachamama es la madre tierra según los pueblos andinos. Sí. Pachamama o madre tierra. Bravo, bravo, Mónica. Verónica Müller, de México. Carlos, se me vienen muchas preguntas de todo lo que nos has contado. Sobre todo, esto de cuando estabas haciendo recorrido, siendo universitario o con tus compañeros universitarios que estabas en el pueblo en donde iban de casa en casa viendo los altares, uno no puede negarse a tomar los alimentos que le están brindando. Ni la comida ni la bebida alcohólica. Porque de La, verdad, la la única gente. forma, la única forma entonces es no seguir visitando. No, Pero, es por que tienes que ejemplo, visitar. pero es que Tienes ese es el interés que uno lleva cuando va a un lugar de estos. Mira, nosotros partimos en la primera casa y me acuerdo que nos dieron menta, licor de menta, pero que era casi puro alcohol. Ya, uno resistió un vaso. Después la segunda casa, otro vaso. Tercera casa, tercer vaso. Y después nos sirvieron nosotros un alcohol que se llama Mata Indio, que es alcohol puro de 96 grados, pero ahí te sirven así como la tapa, porque te queman los labios, es muy fuerte. Y cuando nosotros llegamos a la casa, me acuerdo que le decíamos a la profesora que nos acompañó que estábamos mal, estábamos casi borrachos. Y la profe nos dijo, hagan el esfuerzo porque tienen que seguir tomando y comiendo, porque si no lo hacen la gente se va a ofender. Y de verdad la gente se siente ofendida porque en el fondo, si yo te invito a mi casa y te ofrezco una cerveza o te ofrezco un plato de cazuela o te ofrezco un charquicán y tú no comes, una, me ofendo yo porque no te gustó mi comida y la otra, yo creo que si tú no comes, el difunto no va a poder descansar y cuando venga a visitarme no va a estar tranquilo. Mira, Carlos, y con respecto a los panes, los colocas desde el día primero, o sea, ¿cuándo van los panes de muerto en la decoración o en esa intervención del altar? En- o sea, generalmente acá la gente en los pueblos comienza a armar los altares el día 31 y ahí colocan los panes. Pero yo armé el altar ayer en la mañana temprano porque tuve que arreglar la foto de mi papá la foto de mis abuelos, que son las fotos más viejas que tengo en la casa. Y el pan yo lo puse en la tarde porque es todo, aparte del ritual, de que uno se concentra,
si bien no es de una preparación muy compleja, requiere mucho tiempo para que fermente la masa. Entonces, yo hago la masa, espero una hora, los lereo, espero otra hora, corto los panes, espero otra hora, lo meto al horno, espero media hora. Pero después sale esta maravilla con azúcar y canela. Fabuloso el olor. Qué lástima que no lo pueda mandar hasta Colombia. Acá los recibo, no te preocupes. Ya quedamos en que vamos a cocinar y vamos a aprender a hacer Sí, café en modo virtual. Entonces, pues hay que hacerlo. por Y supuesto. Verónica nos dice, ¿sabías que es un excelente chef? Sí, Verónica, lo conocimos o lo conocí efectivamente con esas habilidades en nuestro chat de museos de los museos y desde allí lo he venido siguiendo hasta que por fin pude concretar un tema muy interesante cuando Carlos la semana pasada comenzó a publicar, estoy buscando ideas para el altar de muertos, o hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Porque Hace de dos hecho la semanas. fotografía que yo publiqué era del altar que armamos el año antepasado en cuarentena, que lo tuve que armar con lo que tenía acá en la casa, porque estaba todo cerrado, no podíamos salir a comprar, entonces yo dije, o armo con lo que tengo o no armo. Y dije, si no armo, me van a venir a penar. Penar en Chile es como que las almas te vienen a asustar, te vienen a meter bulla, que uno no duerme tranquilo. Te, Y de agar, hecho, cuando uno siente, te agarran el pie el pie, ¿no? Te agarran y te jalonean así el pie. claro, y de hecho cuando uno siente ruidos en una casa o en cualquier parte, uno dice, ay, que te están penando. Y de hecho, en el lugar donde yo trabajo ahora, pasan cosas extrañas de vez en cuando. Y uno Ay, por se, Dios, no me se hables de asusta, eso, Carlos, que ahí ya, uno se ya eso asusta, me da miedo. pero ya Ya. ahora sí como que uno dice, ah, no, sí, es una niñita que anda penando. Y uno le deja dulcecitos, le deja cosas y a la niña. No, no, Creo no, que no. después yo me como los dulces de la niña. Bueno, Carlos, lastimosamente este horario hoy se desfasó gracias a las animitas, gracias al altar de los muertos, gracias a ti. Quiero cerrar eh, este evento diciéndote algo. Hemos hecho unas exploraciones para ver cómo se hace este proceso de educación a través de este canal cultural de Museos Más Más. Para el otro año vamos a hacer un experimento, porque a nivel de redes, de este tipo de canales de comunicación, todo va dentro de esa prueba, ensayo y error. Hemos lanzado esta semana una convocatoria a voluntarios. Nosotros internamente le llamamos parceros culturales. La palabra parcero es un término muy colombiano en donde el Sí. parcero es, tú eres mi parcero, somos amigos, compañeros, compartimos En Chile ciertos, sería como compadre. ese es el equivalente a compadre, ¿ya? Pero somos parceros culturales. Entonces, en ese proceso de este nueva convocatoria de voluntarios que hemos hecho, estamos apuntando a recibir voluntarios de países diferentes al de Colombia, porque precisamente hoy tú nos has hecho una lección muy, pero muy interesante de todo lo que pasa en Antofagasta, pero nos has dado esa, esa, esa visión de lo que nosotros queremos y lo que nosotros estamos buscando es efectivamente esas personas que como nosotros estamos comprometidos con visibilizar el patrimonio y patrimonio desde la oralidad, patrimonio de hábitos, de la transferencia de conocimientos que se da de generación en generación. Así que, Carlos, muchas gracias por estos conocimientos, Gracias por a tu ustedes por la tiempo. Ha invitación. sido excelente charlar contigo, compartir, verte después de casi 2 años de solamente estar Sí, viendo qué chatea y qué publica cada uno. Ha sido un placer, Carlos. Entonces, igualmente, muchas gracias. es el momento para que te despidas de las personas que nos acompañaron y de las que van a ver posteriormente nuestro programa. Agradecerle a los amigos que tuvieron la paciencia de escucharme, como se podrán haber dado cuenta, me encanta la historia, el patrimonio, me encanta la historia de mi ciudad, de mi país, de mi región, y la invitación es que a cada uno de ustedes, desde sus rincones de este continente,
se animen, es una tarea titánica, difícil pero hermosa de preservar nuestra historia, nuestro patrimonio para que podamos caminar hacia el futuro con memoria agradecida. Así que muchas gracias a todos. A todas las personas que nos acompañaron, un fuerte abrazo, cuídense. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema muy interesante y se los adelanto. Vamos a hablar sobre las fiestas patrimoniales que se dan en un pueblo muy hermoso que se llama San Martín de Tours. Eso queda en Villavicencio y se llaman las cuadrillas de San Martín. Si las pueden ir posteando y revisando, es un evento sensacional. Son las fiestas patrimoniales más antiguas que se viven en Colombia y todavía perduran. Son patrimonio, así que nos vemos. Carlos, un abrazo en la distancia, nos Un vemos. abrazo desde Antofagasta. Muchas gracias por tu tiempo y cuídate mucho. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles.